Estamos comenzando qué hacemos con el peronismo. En una fecha histórica de recordación, han pasado nada menos que 73 años de aquel 17 de octubre de 1945, en mi opinión mal llamado hoy el Día de la Lealtad Peronista. Yo creo que debería denominarse como el recuerdo del día fundacional de la Revolución Peronista, porque ese fue el comienzo de una verdadera revolución, de modo que me parece que hablar solamente de lealtad minimiza la importancia histórica que tuvo y que tiene el hecho de Perón en el balcón de la Casa de Gobierno, cuando se le prende la lamparita y acierta cuando Farrell le tira de la manga y le dice: Perón, dígales algo. Conmovidos y asustados los militares que veían esa muchedumbre enorme cubriendo la Plaza de Mayo, en un hecho único en la historia de la República Argentina, por lo menos hasta ese momento, la cantidad de gente que se había reunido proclamando el nombre del general Perón. Y Perón, como decía, que se le prende la lamparita y acierta con un discurso que coincide absolutamente con la ansiedad y con las necesidades de esos miles de argentinos que estaban ahí abajo en la plaza. Y a partir de ese momento se inicia realmente una verdadera revolución. Bueno, acá llegaron Soledad Benítez y Javier Garín. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes y feliz Día de la Lealtad Peronista para todos. Feliz día. Feliz día. Bueno, esto que vos estabas contando, es curioso que ese discurso, que es muy breve, son pocas palabras, así es, donde el general Perón básicamente en ese momento era prácticamente un proscripto, no era ni general ni funcionario, era coronel. Era coronel y estaba prácticamente al borde del retiro. Y al borde del retiro de la vida política. ¿Es cierto que se quería ir? Y hay una carta que le escribe famosa, ¿no? a Evita, donde dice: Negrita, esperame, vámonos al sur, sí. Vamos a intentar llevar una vida en la Patagonia, tranquilos, lejos de todo el despiole. Algunos dicen que esa carta en realidad la escribió para distraer a los altos mandos, pero no sé, es posible que en un momento en el cual él había sido derrotado en la interna del gobierno, claro. Sí. No viera en lo inmediato una perspectiva política para él. No creo que previera que iba a tener un destino político inmediato. Sus enemigos, que eran muchos y que estaban entre quienes habían sido sus aliados hasta ese momento, ¿no? Sus camaradas. Sí, fundamentalmente sus camaradas. Sus camaradas, claro, porque era un gobierno militar, había empezado 2 años antes, ¿no? En 1943. Y él había escalado posiciones, siendo primero uno de los ideólogos del golpe de Estado del 4 de junio. Claro. Integrando el GOP. El GO. El GO, sí. Un grupo de oficiales unidos o de operaciones unidas. No se sabe bien qué significaba, nunca quedó claro. No se sabe tampoco qué carácter tenía ese grupo. Era una especie de logia. Era una especie del sí, ejército, ¿no? Claro, sí, era una una logia interna, sí. Algunos le atribuyen, no sé, unas ideologías siniestras, los enemigos de Perón, pero bueno, en realidad el GO fue una herramienta de poder, que les permitió cohesionar voluntades. Pensemos que él había estado con Farrell en Mendoza, ¿no? En el regimiento de montaña. Claro. Sí. Había sido prácticamente quien introdujo en el ejército todo un montón de técnicas
de montaña que había aprendido en Italia, sobre todo el esquí. Con los alpinos. Claro, el andinismo, Sí. el esquí, el uso de los esquíes, todo eso lo trajo Perón de Italia, ¿no? Porque acá no hubiera, pero digamos, él se convirtió en un instructor militar de eso, y parece que en aquellas épocas que estaba en Mendoza ya fue consolidando su amistad con algunos sectores militares que después lo acompañarían o juntos harían esa jornada del 1943, donde se pone fin oficialmente a la década infame y comienza una nueva etapa. Un proceso parecido a lo que se ha dado en muchos países cuando el sistema de partidos está agotado. Tengamos en cuenta que a partir del golpe de Estado de 1930 contra Irigoyen, había un sistema de partidos que estaba profundamente corrompido, donde había un constante fraude, el fraude patriótico. Sí. Y en el seno de ese sistema, en el que las clases populares no se sentían representadas, y no lo estaban, la revolución del 43, que no se sabía bien qué era, apareció como como una reivindicación de viejas tradiciones que tenían que ver con lo nacional, con la reivindicación de lo nacional, aunque había dentro de ese grupo había de todo, ¿no? Había de todo, era como un frente. La cuestión es que la cabeza de todo eso y el tipo más habilidoso y realmente el cerebro detrás del GO y del golpe del 43 fue Perón, que ocupaba un lugar secundario. Es más, que manifestó... Era un coronel, en realidad no era un coronel, y él siempre cuenta que pidió la dirección de trabajo, porque era justamente un lugar al cual nadie le daba importancia, y después lo convirtió en la Secretaría de Trabajo y Previsión, que fue el lugar desde el cual saltó. Yo creo que ahí descubrió él ese filón político, que era empezar a funcionar en el frente laboral, organizar a los obreros. Ahí yo creo que la lamparita que yo decía hace un rato se le prendió. Pero aparte su viaje a Europa, en Europa él vio el nacimiento de los grandes movimientos de masas, no solo Italia, el fascismo, sino también el comunismo. Es decir, eran sociedades totalmente distintas a las nuestras, donde los movimientos de masa ya estaban incorporados a la vida política. Como fue agregado militar en Italia, estuvo en el frente ruso, sabías, ¿no? En plena Segunda Guerra Mundial, él visitó el frente y bueno, volvió impresionado de lo que era el combate con los rusos, de los alemanes, un poco con la idea de que había que hacer del ejército algo muy importante, muy poderoso. De ahí el énfasis que él puso en las industrias militares. Bueno, pero en fin, eso para hablarlo más adelante. Bueno, pero básicamente él comienza con el tema de trabajo y previsión. Mi abuelo lo conoció a Perón, lo trató incluso. ¿Sí? Él durante un tiempo fue muy cercano a Perón, después se peleó y se alejó. Mi abuelo era un tipo así de un carácter muy, ¿cómo te puedo decir? Irascible, claro, exactamente. Digamos. Exactamente, y se peleó con Perón y después con Evita en el determinado, justo cuando ellos llegan al poder él se pelea. Cuando los había apoyado había sido fundador de la UTA, ¿no? ¿Qué venía, del socialismo? No, él venía del anarcosindicalismo. Anarquía. Entonces, vos viste, tenían una mentalidad muy particular, los anarquistas no querían mezclar el sindicalismo con la política partidaria, etcétera. Él siempre se negó a eso. Pero bueno, en un principio estuvo muy cerca de Perón. Y él dice que, bueno, era un tipo muy carismático. Claro. También dice, como a modo de crítica, que era muy egocéntrico, ¿no? Que hubo una reunión en un sindicato donde si no podía ser un líder, claro, si no hubiera sido egocéntrico. Yo creo que la mayoría de los líderes políticos tienen un poco de egocentrismo, eso no los hace, o sea, entre tanto. Sí, obviamente. Pero contaba una anécdota que decía que es un poco graciosa, ¿no? Decía que había un dirigente sindical que era de cierta importancia
estaban en el escenario, era como un teatro, el lugar donde estaban haciendo la asamblea, y estaba el secretario de Trabajo y Previsión, que era Perón, sentado ahí, y estaba hablando del sindicato, dándose aires, ¿no? Y decía, porque yo les conseguí esto, yo les conseguí lo otro. Yo. Y Perón se movía con cierto nerviosismo, ¿no? E incomodidad. Y dice que en determinado momento lo agarró el que estaba al lado y le dijo, decile a ese hijo de puta que acá el único yo soy yo. ¿Es cierto eso? No sé, era una anécdota que contaba mi abuelo, que decía que en realidad también el orador que estaba hablando en el acto se pasó de rosca, porque en realidad eran todas cosas que había conseguido con la anuencia de Perón, no es que las consiguió porque era un mago. Javier, pero de esos hay en todas partes. Claro, eso es algo común. Sí, entonces de ese tipo de Perón en la perdió política. la paciencia inmediatamente. Claro. Pero bueno, yendo a la jornada del balcón, sí, partimos de ahí. exactamente. Se inicia ¿Qué pasa en el yo digo 17 la de revolución, octubre? ¿o no? Sí, se cristaliza, pero antes de llegar a eso quiero señalar un aspecto muy importante, porque mientras Perón rosqueaba, iba ascendiendo, recordemos que llegó a ser vicepresidente, Sí. ¿no? El tema es que en determinado momento él había acumulado mucho poder y eso generaba mucha molestia Sí. y rivalidad en el seno del Ejército. ejército. Pero en determinado momento él asume el control de un área clave. Una de las áreas clave fue Trabajo y Previsión por su relación con los sindicatos. Y la otra área clave fue el Consejo Nacional de Posguerra. Una idea de Perón. Sí. Idea de Perón y que él se encargó de llevarla adelante, ¿no? En el Consejo Nacional de Posguerra había una serie de tipos muy inteligentes, había incluso alguien que fue, ¿cómo podemos decir? Pionero de la planificación y de la estadística, que era un catalán, Figuerola, que era asesor de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y Algo que ver con el Figuerola, que después fue secretario de Trabajo en la época de un gobierno militar, allá por los 70 y pico, eran de Catamarca. Figuerola, este hombre era catalán, y había estado en algún momento en España siendo funcionario, y había organizado las relaciones laborales, un sistema estadístico. Y este señor fue prácticamente quien, desde este Consejo Nacional de Posguerra, empezó a instrumentar, junto con Perón, un montón de políticas. Es decir, se introdujo un concepto que hasta ese momento no se tenía, o se tenía mal, digamos, dentro de la política argentina, que es el de la planificación económica, planificación social, y este hombre, que era un hombre, podemos decir, incluso hasta de una ideología de derecha, era el doctor Figuerola, ¿no? Pero que sabía manejar estadísticas, que sabía manejar toda una serie de técnicas de administración que en ese momento no se ponían en práctica. Y el otro elemento fundamental era Domingo Mercante, ¿no? Sí. Entonces, entre esos tipos muy importantes, se empieza a desarrollar un conjunto de planes para desarrollar la Argentina y para ubicarla, como dice la denominación del organismo, en un escenario geopolítico de posguerra. Es decir, pensando de manera estratégica, viendo qué era lo que Argentina necesitaba, cómo podía desarrollar su industria, cómo podía desarrollar sus regiones, y desde ahí articular toda una serie de políticas. Bueno, en ese consejo es donde Perón va cimentando prácticamente todo un programa de gobierno, y es desde allí desde donde prepara, digamos, lo que después van a ser los planes que lleva adelante eso el gobierno peronista. Siendo él secretario de Trabajo,
Él era Todavía. secretario de Trabajo y Previsión. No Sobre sabía. esto dice, concretamente, dice, cree el Consejo Nacional de Posguerra, cuya misión era estudiar cómo haríamos para que no nos robaran, como había sucedido en 1918, Pero fue cuando terminó antes. la Primera Guerra Mundial. Todo esto ocurrió cuando él era Y secretario en de Trabajo. 1944 es el decreto que crea el Consejo Nacional. O sea, vos sos de la hipótesis que Perón se había preparado antes del 45. Pero eso sin duda para siempre se asumir- preparó. para Digamos, asumir- él dice en sus memorias, dicen repetidamente en reportajes, además. Y no que se le presenta la oportunidad histórica. No. No, el para mí 17 de también. octubre. No, Opino no. lo mismo. Yo para No, mí se no. preparó, no fue un llegado así. No, Siempre no, se preparó. Aparte, siempre dijo. No, se puede haber preparado en su formación de militar para generar determinado escenario. Pero vos decís que se preparó para liderar Sí. una revolución. Pero por ya en el año supuesto, 44. él no lo podía hacer y Claro. por eso apela a otros, que son los que ponen la cara en el golpe del 43, ¿no? Y como yo te decía, él se asocia con Fardel, que era un hombre con el cual tenía estrecha relación, aunque después terminaron obviamente peleados Sí, con claro. esto del 17 de octubre. Pero Perón, Farrell termina mandándolo preso. Y sí. claro, bueno, pero presionado por otros sectores, Sí, tal está vez bien. no era la voluntad de él. La cuestión es que llega a ser, en esa época, él llega a reunir el cargo de ministro de Guerra. Ministro de Guerra. Y, sí. como te decía, vicepresidente de Farrell. Sí. Llegó alto. Pero Claro. llegó Y alto. es en ese momento, porque acumula tanto poder, es que lo voltean, ¿no? Entonces, lo empiezan a ver como un verdadero Una amenaza, peligro, ¿no? una amenaza política. ¿no? Claro. Y lo que no imaginaban los que lo voltean y los que lo hacen encerrar en la isla Martín García, lo que nunca imaginaron fue, La reacción de la Sí. gente. claro, en la Del calle. pueblo. que iba a salir el pueblo a defenderlo, A la ¿no? calle, Porque sí. todo se había manejado siempre dentro de la corte, Eso digamos. es lo que digo yo que fue el comienzo de la revolución. La gente en la calle. Yo creo que eso fue no el comienzo de la revolución, yo diría más bien que fue el momento en el cual se estraba la alianza entre Perón y la clase trabajadora. Está bien. Ese es el... Se consolida o se termina. Claro, la alianza venía forjándose Venía, a través de la pero, Secretaría de Trabajo y esa fue la Previsión. presentación Pero en la sociedad. La digamos. concentración, primero la movilización que se iba concentrando en la Plaza de Mayo. Después, la visión de la gente desde el balcón en la Plaza de Mayo, Sí. que había ocupado todos los espacios posibles Todo. y presumibles de ser ocupados. Nadie había visto una concentración semejante. Ahí me parece a mí que se le ocurre a Perón, porque inclusive se le ocurre el discurso, Claro. El discurso, él cuenta que lo improvisa en el momento. que lo improvisa, que Claro. le pide a la gente que cante el himno. Claro. Dice, porque cuando yo llegué Un ahí, gesto muy inteligente. claro, dice, me agarra Farrell y me dice, calme a esta gente, que se vuelvan a sus Hábleles, casas. Perón, hábleles. Claro, hábleles, por favor. Claro, Hábleles. estaban desesperados. Tenían miedo. Claro. Sí, Sí. que por supuesto. Sí, sí. La cuestión es que en ese momento Perón se le ocurre, él lo cuenta, ¿no? Dice, a mí se me ocurrió hacer cantar el himno para ganar tiempo y pensar qué es lo que... ¿Qué es lo que le iba a decir? Le iba a decir. Entonces, y hace un discurso muy breve, Sí. tranquilizador, Claro, sí. en donde básicamente lo que sostiene es que la gente, los trabajadores tenían que unirse, que tenían que defender, organizarse para defender sobre sus defender sus derechos, y que sobre la base de la unidad de los trabajadores era que se iba a lograr la unidad de todos Sí, los argentinos. así Ese es. es básicamente el discurso de Perón. Sí, creo que termina diciendo trabajadores, únanse. Claro, Sí, sí, es el viejo grito del manifiesto comunista Sí. adaptado a nuevos tiempos y a un claro. discurso de conciliación de clase, no de
Él fue vicepresidente del 8 de julio de 1944 al 10 de octubre de 1945. Ahí es cuando lo voltean y después, bueno, en esa semana es donde se gesta todo este movimiento. Lo curioso, acá hay una serie de mitos. Uno de los mitos es que el 17 de octubre lo armó Evita. Ah, bueno, sí. Siempre se dijo eso, pero eso no es verdad. Yo no creo que haya el papel, primero que Evita todavía no tenía... La relación personal entre ellos pasaba más por los sentimientos. Sí, no, pero aparte, digamos, más allá de que ella hubiera querido ayudarlo de todas las maneras, lo cierto es que ni tenía la relación profunda que después tuvo con la CGT, ni con los trabajadores. Nunca escuché esa... Sí, muchas veces lo han dicho, sobre todo como una mitología peronista, digamos, pero no es la verdad. Lo otro que se dice es que se habla de Cipriano Reyes. Como gran organizador de la movilización. Sí, eso es cierto, en parte cierto. Eso es en parte cierto, porque Cipriano Reyes sí tuvo una actitud muy decidida y fue prácticamente una excepción dentro del movimiento obrero, porque la CGT, que tanto le debía a Perón, su dirigencia estaba muy... No organizaron la movilización. Claro. La movilización fue espontánea totalmente. Estaban en pura deliberación, diciendo, bueno, vamos a hacer un paro, y el paro para cuándo, y qué sé yo, y estaban hablando de cuándo iban a hacer el paro, y de repente se encontraron con que hubo... la gente empezó a salir. La espontaneidad mayoritaria de la movilización, yo creo que fue uno de los hechos más importantes de la jornada, porque no hubo organización previa, la gente empezó a marchar por su cuenta, y tal es así que fue muy desorganizado todo, y sin embargo no hubo incidentes, no ocurrió nada. No, porque fue una marcha pacífica. Claro. Absolutamente. Tuvo alguna ayuda, ¿no? Porque donde tenían que levantar los puentes para que no pase la gente, los bajaron para que crucen el riachuelo. Bueno, alguna ayuda tuvieron los que se movilizaron, pero lo cierto es que algunos hasta cruzaron a nado para llegar a Capital, donde no podían cruzar, y fueron a la Plaza de Mayo. Y ahí nació... Por un lado se confirma esa alianza, ¿no?, entre Perón y los trabajadores, que dura hasta el momento de la muerte de Perón, porque esto es lo notable. Siempre se mantuvo esa alianza. En algún momento estuvo intermediada por Evita, que de alguna manera era... jugó un papel importante. Evita. Claro, la vocera de Perón frente a la CGT, ¿no? En algún momento, porque Perón tenía que tomar distancia porque tenía que arbitrar para todos, no solo para y gobernar, que no es nada fácil. Pero lo cierto es que nace eso. Después nace otra cuestión, que es la liturgia. Porque hasta ese momento Perón se dirigía a la gente a través de algún mensaje radial, que ya habían dado mucho que hablar, ¿no? Esos mensajes radiales en los cuales la verba de Perón ya se había hecho notar. Pero ahí aparece una relación diferente, que es la relación directa con la multitud. Algo que va a mantener Perón hasta el último día. El diálogo con la gente en la plaza. Es un paternalismo, pero no es la simple bajada de línea, ¿no? Es un diálogo, como vos decís, porque la multitud le contesta, o a veces le exige, le dice, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Tenía la inteligencia de variar en el momento que a veces metió la pata, ¿no? En ese espontaneísmo a veces se fue de boca, como pasó con eso del 5x1, bueno, pero en general era un gran... del alambre para enfardarlo. Claro, pero en general era un tipo de mucho manejo con la multitud, ¿no? De saber escuchar, de saber medir el clima, y ahí en el 17 de octubre lo demostró. Todo eso podría haber terminado en un gran lío. Absolutamente. Él calmó las aguas. Él lo contuvo toda la situación. Bueno, ya lo tenemos instalado a Perón, ya habló, la gente se vuelve a su casa, se inicia un proceso y ahí ya único en la historia digamos argentina. Quedó claro incluso para sus camaradas, que la única manera de salvar el gobierno que era viabilizando la posibilidad de las elecciones, llamado de elecciones, y que fuera Perón el candidato, porque si no, ¿quién ganaba? Bueno, las realizaciones del peronismo. Brevemente,
Así después nos venimos un poco más a la actualidad, pues si no nos quedamos en la historia. Bueno, en ese solamente. Consejo Nacional de Posguerra ¿Qué cosas importantes se gestó, digamos, todos los planes que llevó adelante Perón en el gobierno, pero básicamente tuvieron los ejes que él marcó como las tres banderas, ¿no? De la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política. En política exterior se tradujo en, curiosamente, contrario a lo que algunos afirman, que creen que Perón le atribuyen posiciones dogmáticas, fue un pragmático en política exterior. Sí. Y desde su pragmatismo propugnó el latinoamericanismo, el continentalismo, la política del ABC, de la Unión de Argentina, Brasil y Chile, pero no por una cuestión romántica de que nos tenemos que unir, sino con la idea de evitar que vinieran potencias de afuera a imponer su voluntad. Después lleva adelante, creo que la parte más notable y que más se recuerda siempre de su gobierno es el tema de la justicia social. Lleva adelante toda una transformación que eran demandas de los sindicatos que venían de décadas, que eran muy difíciles de plasmar, y Perón las logra plasmar, aprovecha toda esa marea y la lleva adelante, y realmente fue muy notable, que después se ve cristalizado en la Constitución de 1949, que es una constitución típica del constitucionalismo social, ¿no? Donde establece los derechos de los trabajadores, los derechos de la ancianidad, los derechos de la niñez, es decir, un conjunto de derechos que el Estado se compromete a hacer cumplir y respetar. Y la situación del trabajador varió como el día y la noche, ¿no? Te pregunto, ¿por qué se habla tan poco de la revolución peronista? Porque fue una verdadera revolución, ¿no? Y sí, se habla de Perón. Bueno, parece que las únicas revoluciones que a algunos les gusta es cuando muere mucha gente y hay mucha sangre, ¿no? Pero esta fue una revolución pacífica. Se habla del Día de la Lealtad, considerando que en realidad era una relación casi personal con el líder, y ahí se agotaba. Sin embargo, el líder había producido toda una revolución, dio vuelta el sistema económico, social argentino, y produjo una real revolución. Una revolución social. Una revolución social, económica, política, un cambio en todas las costumbres. Se habla muy poco de apareció un nuevo, ¿no? sujeto político, que fue lo que llamaban el cabecita negra. Claro. Porque, fíjate vos, apareció un montón de gente que venía del interior, que se había aglomerado en el conurbano, en un proceso de incipiente industrialización que hubo en el curso de la Segunda Guerra Mundial en la Argentina, y todas esas multitudes no eran conocidas en Buenos Aires. Eran miradas de manera rara, porque incluso hay testimonios un poco racistas de algunos socialistas, que dicen: apareció toda esta gente que no es como los obreros que nosotros defendemos, que son, claro, eran todos europeos, limpios, prolijos, estos eran roñosos, morochos, pobres, venían del interior con otras cosas, no venían de Europa, ¿no? Todo la aparición de un nuevo, los famosos grasitas, de los cuales hablaría tanto Evita, ¿no? Evita, su grasita, su descamisado. Claro, los descamisados, los grasitas, ¿no? El descamisado, digamos, es un término tomado de la Revolución Francesa, ¿no? Pero los grasitas es algo bien argentino, bien de acá. Y este fenómeno nuevo apareció en ese momento. Como creo que es el otro tema importante del 17 de octubre, se visibilizó, digamos. Claro. Por eso todo el espanto. En esa época nadie llegaba a la Plaza de Mayo si no era con traje y corbata y sombrero. Enormes sectores de la población sumergidos, casi desaparecidos, del interior sobre todo, que de pronto aparecen con el peronismo, emergen. Claro, van y se lavan las patas en la fuente, que son otro símbolo, ¿no? Tienen un protagonismo a partir de una estrategia, que esa estrategia la tenía Perón en la cabeza, y que se originaba en su propia formación militar. De esto me parece que después la desarrolló, por supuesto. Donde al darle el protagonismo a esas inmensas mayorías, obviamente políticamente se los ganó,
Claro. Y era un poco la apoyatura política y social que tenía el gobierno para pivotear sobre eso y generar poder, Claro, para hacer todo lo que con él pensaba la inteligencia de Perón de no hacer un clasismo, porque podría haberlo hecho, Sí, digamos. quería, tenía el apoyo de los Sí. de los más pobres, Sí. pero él No, tenía no. una concepción, por eso en su discurso del 17 de octubre también tiene ese contenido, que es consecuente con otros discursos, que es el contenido de la unidad, ¿no? Siempre. Es un discurso que después lo retoma Perón viejo, ¿no? Sí. Porque en determinado momento Perón se convierte en un dirigente, digamos, sobre todo al fin de su... Estaba en otra etapa, Claro. ya, un proceso Claro, mucho más exactamente. maduro, con haber vivido tantas cosas, el exilio, la violencia, son Claro, muchas cuestiones. un dirigente que sobrevolaba, como Sí, él mismo dijo, sí, sobrevolaba sí, un sí. poco las pasiones. Claro. Pero en ese primer discurso aparece el tema de la unidad nacional y dice los Sí. trabajadores, la unidad de los trabajadores será la base de la unión de todos los argentinos. Sí. Entonces, Él decía ahí- que para un argentino había nada mejor que Nada otro mejor que argentino. otro Claro, Antes claro. era como para un peronista no había nada mejor que otro peronista, pero después esa frase se terminó, digamos, cerrando en eso, en que no hay nada Yo mejor. está bien, me parece que me anticipo un poco, pero ahora que hablan ustedes de este Perón cuando volvió por última vez, me recuerdo, no sé si se acuerdan ustedes, uno de los primeros actos que él tuvo como presidente fue volver a Paraguay para devolverle a Stroessner, que todavía vivía, los trofeos que la Argentina había conquistado, entre comillas, Sí, en la guerra del Paraguay. Y me bárbaro. acuerdo que él volvía, como si lo estuviera viendo, volvía a Asunción, y no sé por qué medio fue, porque no fue en barco por el río a Asunción, pero aparece en la cubierta de un barco entrando en la bahía de Asunción, parado en la cubierta, con un piloto con su uniforme militar, lloviznaba. Él venía con los problemas cardíacos y Sí, que estaba todo muy el mundo- enfermo. que todo el mundo sabía. Estaba enfermo, sí. Y todos después dijeron que era una especie de suicidio al que lo habían sometido a él, pero él quiso volver a Asunción como una manera de agradecerle Sí, al sí, pueblo sí. paraguayo sí. que lo había recogido. Sí, se ha este, criticado mucho ese último viaje a Sí. Asunción. pero me parece verlo, como que Sí. lo hubieran mandado, pero yo creo que él quiso hacer eso. No, para mí quiso. Sí, Absolutamente. precipitó Sí. su muerte, es cierto, En la, pero bueno, sí. ya... en la llovizna entrando en la bahía de Asunción. Sí, sí. Me fui un poco más adelante. Javier, hacemos un pequeño Un corte. corte musical y después te propongo, hablemos de lo que sería un nuevo 17 de octubre de la modernidad. Ujú. O sea, a partir de esto de que hay 6 actos distintos del peronismo. Ya que vamos a tocar otro Hay varios. tema muy ¿Cómo? distinto, Sí. andaba dando vueltas por ahí Infobae. Sí, Ah. Infobae. pero no, andaba dando vuelta Lo que dijo- un poema, que no sé si lo tenés ahora por ahí. al final. No, ahora sería bueno. antes El de del Jaureche corte. no, el de Marechal. El de de Marechal. Leopoldo Marechal. Que es muy El de lindo. Marechal. Soneto. Y además Bueno. están las palabras de este hombre, pucha. De Scalabrini Ortiz. No, el que sigue hablando, que está en todos los medios, que en su momento se acercó a Macri y ahora es muy crítico de Macri, ex diputado de la Juventud, Julio Bárbaro. Julio Que me Bárbaro. pareció muy inteligente lo que dijo. Sí, sí, hay una nota en el medio. Bueno, hacemos- ¿voy al poema o al...? ¿Qué hacemos? ¿El poema? El poema, leemos el poema, como leemos para el iniciar poema. este 17 de octubre, ya Bueno, con adelante. Perón en el poder. Poema al 17 de octubre. Era el pueblo de Mayo quien sufría, no ya el rigor de un odio forastero, sino la vergonzosa tiranía del olvido, la incuria y el dinero. El mismo pueblo que ganara un día su libertad al filo del acero, tanteaba el porvenir y en su agonía le hablaban solo el río y el pampero. De pronto alzó la frente y se hizo rayo, era en octubre y parecía mayo, y conquistó sus nuevas primaveras. El mismo pueblo fue y otra victoria, y como ayer enamoró a la gloria, y Juan y Eva Perón fueron banderas. Leopoldo Marechal. Por eso se habla tan poco de Leopoldo Marechal hoy en día, También. ¿no? Vamos a la pausa. Bueno, escuchamos un poquito de música. Nuestras vías de comunicación. Conectate. Contactate.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, volvimos. ¿Qué decimos, Hemos Javier? vuelto. Hemos vuelto. Al 17 de octubre del 2018. Del 2018. En el 2018 Estamos lejos de aquel estamos 17 lejos, de bastante octubre. lejos, más de 73 70 años. Yo exacto. le decía al Tano, han pasado 73 años y 73. todavía Argentina se sigue mordiendo la cola. Seguimos viviendo alrededor de cosas que no hemos podido encarar ni siquiera solucionar. 73 años, es mucho tiempo en la historia de los países. Sobre todo un país relativamente joven como es Como el Argentina, nuestro. ¿no? Sí, Muy joven. es un país joven que ha pasado por demasiadas vicisitudes, pero bueno, lo cierto también es que cuando uno compara con la historia de otros países más viejos que han tenido terribles guerras, destrucciones, matanzas, que se han tenido que reconstruir desde cero, que han pasado, como cuando uno habla muchas veces con algún inmigrante que te cuenta que Un por ahí... inmigrante que te cuenta de lo que ha vivido y de cómo acá y qué agradecidos a Perón. Yo, eso también lo vamos a destacar. Nos ha pasado a nosotros viajando fuera de encontrar gente en España incluso muy agradecidos a Perón, España, gente grande, por supuesto. pero cuando dijimos que éramos argentinos se emocionaron y se el recordaron a peronismo Perón. alimentó a España Sí, durante sí, mucho sí, tiempo, sí, apenas sí, sí. terminada la Guerra Mundial. Sí, tal cual, muy agradecidos O a sea, Perón. el viaje de Evita a España. Y algunos dicen, ayudó a Franco. No, ayudó al pueblo español. Al pueblo, es otra cosa. El pueblo. Una vez estábamos por el Escorial. Franco no lo quería demasiado a Perón. No lo quería. No. Una vez estábamos en el Escorial y yo estuve. una señora se acerca y Una dice que señora son grande. argentinos. Dice, yo nunca me puedo olvidar de Perón y Evita, que nos dieron de comer cuando Claro, estábamos muertos de hambre. Sí. A mí la verdad que me dio una emoción porque Claro qué que bueno sí. que te digan eso, ¿no? De un presidente de Y tu vos país. has hablado con gente por ahí, como a todos nos ha pasado, sobre todo la gente más grande, que han venido de la guerra, que han venido algún italiano que te cuenta, yo comí ratas. Claro, por supuesto, sí. Entonces vine a la Argentina y me encontré con otra cosa. Sí. Y este es el país tremendo que tenemos, que lamentablemente menospreciamos, porque en definitiva no hemos realizado nuestro destino por nuestras propias torpezas, porque es un país lleno de riqueza, que Lleno tiene de capacidad de oportunidades, darle de comer a todos. oportunidades Y para bueno, todos. Sí, creo que tiene mucho por venir y Sí, y uno ve el panorama político hoy en día y no francamente... hemos tenido suerte con los dirigentes que nos han tocado Ve. a través de la historia, después de Perón. la verdad que Ni fue ahora tampoco. el único estadista que tuvo el siglo XX Sí. y que no ha vuelto a ver fue Perón. No ha habido otro igual, y los que lo sucedieron no Yo aprendieron, creo que lamentablemente. no lo han superado nadie. Con todos sus errores, no Seguro. estamos negando los Era errores humano. de Perón. Era humano como todos, pero creo que Pero tenía una visión estratégica de país, tenía un amor a su patria, y bueno, Sí. qué sé yo, ¿a quién nos podemos remitir antes que a él? A Irigoyen, Sí. a algún gran presidente No. del siglo Próceres XIX, anteriores como Belgrano y San Martín. o los grandes próceres de la Los grandes próceres independencia. Fue el único líder que pudo dejar un movimiento, un partido, un movimiento después. Ha dejado un legado interesante. Hasta para su hoy pueblo. en día, con las debilidades que todos conocemos, hasta hoy en día, que se mantiene Y permitime que diga una cosa un poco para cerrar este capítulo y pasar al otro que vos estás proponiendo, de Sí. la Argentina de hoy. Cuando se habla del Día de la Lealtad, se interpreta de una manera que no es la única posible. Yo escribí hace 3 años, cuando se cumplieron los 70 años del 17 de octubre, escribí un artículo sobre esto, que sostenía lo siguiente: hablamos de la lealtad como una lealtad del seguidor hacia el líder, ¿no? Y se suele entender en un camino de una sola dirección. Sí. Y nos olvidamos de que también hay una lealtad de Perón hacia la gente que lo consagró.
una lealtad hacia ese movimiento obrero y una lealtad hacia esas banderas que él agitó ese 17 de octubre y que bajo distintas realidades siguió defendiendo hasta el día de su muerte. Sí. Bueno, lo que pasa es que las lealtades terminan rápidamente en los personalismos. Y con los personalismos, hablar de que se mantenga un movimiento o un partido históricamente, las diversas etapas que transcurren en un país, más allá de la vida de los creadores de ese movimiento, es muy difícil. Si estás es muy cierto lo que vos decís. Estás en una política es una personal. concepción muy verticalista, digamos. Esto es lo que ha llevado a las revoluciones a que se terminen extinguiendo con las personas. Claro, que era lo que alertaba a Perón que podía pasar, pero no pasó. Pero sí pasó que no hubo ningún sucesor, ningún liderazgo posterior a él que de alguna manera retomara la conducta que había tenido Pero Perón, en la Argentina, ni esa lealtad que él tuvo hacia esas banderas. Javier, Claro. tenemos el hecho histórico importantísimo que todas las generaciones que vivieron con Perón vivo todavía y subsisten todavía, y esa gente está viva, lo sigue amando, lo sigue recordando, lo sigue citando. Las nuevas generaciones, gente que nunca lo conoció a Perón todavía a través de los mensajes de sus padres, de sus abuelos, recibe un poco la información, pero se terminó acabándose los instrumentos políticos partidarios del movimiento, etcétera, etcétera, que hubieran permitido mantener con una vida activa políticamente a un partido o a un movimiento. Esto es lo que se está ocurriendo ahora. Claro. Esta es la realidad. Más allá de que no hay líderes, tampoco hay un movimiento estructurado que permita decir, no, mira, más allá de los caudillos, esto funciona como un partido o como un movimiento que ha subsistido más allá de la vida de todos estos tipos. No existe tampoco, este es el problema que hay. Existe el peronismo. Se ha perdido prácticamente la doctrina. El peronismo es como digamos, un legado cultural, digamos, más que un partido, un movimiento, es como una cultura en la Argentina. Tiene esa mística. Que, de lo que hablábamos antes. tiene un sector de la Argentina muy importante, incluso que ha trascendido los límites del Partido Justicialista y de lo que se reconoce como peronismo y se ha proyectado hacia el conjunto de la sociedad. Sí. Más allá incluso de aquellos que lo rechazan. Sí. Pero digamos, ese valor hay que reconocerlo, porque tengamos presente que hubo en el siglo XX un montón de movimientos importantes en el mundo que desaparecieron. Sí, de acuerdo. El maoísmo, murió Mao, duró unos años, desapareció. El castrismo. El castrismo ya vemos que está desapareciendo y se está extinguiendo rápidamente. Incluso en vida de Castro ya estaba extinto el castrismo, ¿no? Lo mismo podés decir de Getúlio Vargas. Porque ¿Qué quedó de Getúlio Vargas? Nada. Porque tampoco ellos estructuraron algo que los sobreviviera a ellos más allá de sus vidas personales, como una doctrina política clara, firme, que pudiera ser tomada por los que venían después y sigamos aplicada viendo en grandes la vida de los liderazgos. países. Nasser en Egipto desapareció. Lo mismo podemos decir de Ho Chi Minh en Tito Vietnam, en Yugoslavia, Ho Chi Minh en o sea, Vietnam. personajes de mucho relieve, tanto como Claro. Perón, pero que no han perdurado por X motivos sus movimientos. De Gaulle, en Francia ha perdurado el gaullismo, digamos, eso existe, no ya como un partido, sino también como algo parecido a lo que es en Argentina el peronismo, una suerte de espíritu, digamos, o de cultura. Pero el fenómeno de Perón del peronismo es muy particular por eso. Digamos. Sigue perdurando, está Y a pesar de que no pudo organizarlo ni institucionalizarlo, ¿no? Porque Perón decía tenemos que institucionalizarlo y bueno, nunca lo pudo hacer o no quiso, no sé, pero no pudo. Yo creo que no pudo porque también estuvo mucho tiempo en el exilio. Eso también. Yo insisto en la necesidad de tomar aquello tan importante de la historia del peronismo, actualizarlo, modernizarlo y empezar a trabajar sobre eso para crear una nueva mística que debería ser llevada adelante por las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, de lo que hablaba Perón también, ¿no? Ese trasvasamiento. Pero tampoco existe eso en este momento y de ahí un poco la angustia de muchos sectores que no saben qué va a ocurrir
Hay una anécdota que cuenta Jauretche, Jauretche. Sobre el 17 de octubre, con su particular visión, ¿no? ¿Quieren que la lea? Sí, sí. Bueno. En esa mañana del 17 de octubre, recuerda Arturo Jauretche, vino a verme un dirigente de Lanús, Pedro Arnaldi, obrero de la construcción, artesano especialista en chimeneas de casas habitación. Serían las 9:30 de la mañana. Entra y me dice: doctor, nos venimos todos al centro. ¿Quiénes? Nosotros, todos los obreros, los bolicheros, la gente del barrio, los maestros de escuela. Todo el barrio se viene al centro. Porque ya no hay más radicales, no hay más conservadores, no hay más socialistas. Hay peronistas. La gente está con Perón y no hay más remedio. O Perón o la oligarquía. ¿Qué hago, doctor?, le dije. Agarrá la bandera y ponete al frente. Así empezó esa marcha increíble. Gente que vino desde La Plata, columnas que venían a pie, desde todos los ángulos. Pedro Arnaldi, que movía 30 votos en Gerli, pasó el puente Pueyrredón con su bandera al frente de 10.000 almas. Y en todas las provincias se producía el mismo fenómeno. Aquello era el enfrentamiento entre la Argentina desconocida y la Argentina conocida. El 17 de octubre fue una fuente ovejuna. Nadie y todos lo hicieron. Y ahí vemos, digamos, cómo aparece la realidad y la mitología inmediatamente vinculadas, ¿no? Ya el 17 de octubre es fuente ovejuna, o claro, como dice... acá Scalabrini Ortiz dice el subsuelo de la patria sublevado. Dice, el espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo, dice, el espíritu de la tierra. Viene una concepción del romanticismo alemán, ¿no? Fue el inicio de una revolución. Claro. Se dieron vuelta las cosas y aparecen nuevos actores, nuevos procesos, de un día para el otro. Claro. Era inimaginable que pudiera ocurrir, ¿o no? Yo creo que sorprendió a más de uno. ¿Quién podía prevenir? Creo que hasta Perón fue sorprendido. Sí, para mí por también. esto. Sí. Bueno, fue impresionante. Y hoy hay o hubo 5 actos distintos para recordar. Menciónalo, Bernardo. De octubre. Uno es el de Merlo, creo, el otro es en San Luis. De Merlo son los... ¿Quién lo organizaba, ¿no? Merlo? Sí, iba a la Cámpora. En San Luis, los Rodríguez en Tucumán, Mansur, Sergio Massa, con Pichetto, Massa y el amigo Scioli. En Corrientes, amigo ¿no? de todos los otros, digo. En Corrientes hubo otro. Y ¿te falta uno más? El quinto no sé, no me acuerdo. Hay que ver qué. El quinto, ¿cuál era? No se acuerda. No se acuerda, bueno, no importa. Bueno, 4 o 5 actos distintos, lo cual presupone una falta total de unidad Clarín en el pensamiento y en la acción. Titula Clarín. Denota la fragmentación extrema del peronismo y se frotan las manos. Es cierto. Y ellos disfrutan. Es cierto. También coincide con, ayer aparece una nota, y me lo recordó el Tano hoy, del abandono de lo que era la quinta en San Vicente. La quinta de San Vicente. La quinta de San Vicente. Está en ruinas. El Tano me decía a cargo de quién está. Yo creo que está a cargo del partido orgánico o la fundación de Duhalde, en algún momento lo estuvo administrando. Y bueno, eso también te da la pauta de qué es lo que se quiere conservar. Claro, y el desprecio. El desprecio. El desprecio. Esa es la palabra. Tal cual. Bueno, así que 4 o 5 actos hubo, lo que supone la falta total de Ahora, de si unidad. vos decís un 17 de octubre en esta época, hay una cosa que advertimos. Igual, perdón, ¿no? Pero todos los medios hablan de Pichetto, Massa, Mansur, Pichetto, Mansur. Sí. O sea, los Sí, demás parece es como fue el que acto más el peronismo importante, más importante. El que peronismo histórico sería ese. Es como un peronismo, El peronismo bueno. federal que le el llaman. peronismo federal. Sí. Nueva Alternativa Argentina, creo que también se... Sí, Mansur no es lo más representativo de... Ni Mansur, ni me cae muy bien Scioli, pero bueno, están ahí participando de un acto. De un acto. Así que Participando veremos de un qué es lo acto, que veremos pasa. qué pasa. Sí, a mí tampoco me cae muy bien. Está bien que se hagan, si no hay unidad, es lógico que haya muchos actos. Sí, lo cual es una forma de medir fuerzas también. Fortalece la convicción de algunos sectores de que puede reelegir Macri o
o aparecer un Es que candidato. yo insisto, es muy difícil que vaya a haber unidad el año que viene. Es muy Vos difícil. sos pesimista. Sí, depende de quién sería la No, unidad. si no aparece el personaje, alrededor eso. de él se tiene que configurar la Entonces es muy difícil. la unidad de Y los si que están en realmente este no hay momento. una renovación y una suerte de purga no purga en el sentido estalinista, pero realmente una depuración del peronismo. No, eso sería un es proceso muy difícil. largo, no se llegaría, me parece, ya a esta altura. Pero por lo menos alguien más o menos que hable un lenguaje distinto, que plantee temas diferentes, que convoque no solo a la unidad, sino a elaborar proyectos y a concretarlos Pero hay algo. para enfrentar las demandas de una Argentina que exige cosas nuevas, asumir una problemática mundial que cambia la vida de todos y la va a cambiar mucho más también, y nosotros seguimos inmersos en las discusiones habituales. En fin, no existe el personaje, no existe una doctrina alrededor de la cual se pueda aglutinar a la gente. Cada cual sigue sosteniendo cosas inverosímiles. Dice el Tano que hablamos tantas pavadas que nos va a sacar una foto para inmortalizar este momento. Perdóname, si uno lee el resumen de la cuasi plataforma que plantea el kirchnerismo en este momento, lo habrás leído vos. Esos 4 o 5 puntos que aparecen ayer. Mire para la foto, don Bernardo. Mire para la foto si es que nos saca el Tano en plena audición. Pero el Tano encara para otro lado, no sé si me pone a mí. No, salís excluido, Claro. salís excluido. A ver. Estás excluido, estás proscripto. Pero bueno, no importa. Mirá. A ver. Lo A ver fundamental, ahora. El ahí está, silencio ahí por la está. fotografía. Ahí está. Estamos en Al este aire. momento al aire sacando una foto que va a pasar a la historia. Y que no es la de Scioli No. con No, Mansuri y para Massa. nada, para nada. Te preguntaba si habías leído los 4 o 5 puntos que plantea el kirchnerismo como lo que podría ser una primera plataforma electoral: el tema del Fondo Monetario, el tema de la derogación de todas las tarifas y retrotraerlas a sus orígenes, el tema de la actualización salarial en función de toda la inflación que ha ocurrido desde el 2015 hasta ahora. Bueno, Me río porque está bien, son produciría posiciones. Me hace crujidos. acordar a las posiciones que adopta a veces la izquierda, Claro, exacto. que nunca se van a realizar porque seguir hablando del fantasma del Fondo Monetario, francamente, me Ay, aterra. No es que sea un fantasma, No, es real lo del Fondo bueno, Monetario. El es tema seguir- es que es seguir mordiéndose la cola. claro, volver Sí. a esas viejas a agitarlo al estilo Cuco. Fantasma. Me parece que no tiene mucho sentido, son tácticas electorales que, bueno, el que la lleva adelante sabrá por qué lo hace. Creo que hablan de una intención de cerrarse sobre un pequeño círculo. Mirá Pero vos, bueno, veremos. Estaba escuchando, alguien decía hoy que cuando Brasil estornuda, la Argentina se resfría. Ah, sí. Bueno, eso Ese famoso te lo he comentario. dicho yo. Lo dijiste vos también. Sí. En el último programa, el claro, anterior. de la Sí. semana anterior. Y también decían hoy que para la Argentina es fundamental el destino que cumpla Brasil, siempre atados desde de la botamanga de otro país y de otro proceso, y no terminamos de tener autonomía. No, pero lo que pasa que, a ver, yo creo, ahí voy a disentir. A ver. Diciendo. Primero que Argentina no Pero puede disiente manejarse rápido. solo. No, La sí. idea de que un país que Pero se podemos maneja solo compartir- y autosuficiente Podemos no compartir existe. un liderazgo, Pero no existía ni en la época de Perón, que Perón No. en pleno auge de Argentina comprendió, en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, Sí. comprendió que Argentina sola no podía, tenía que unirse con Brasil y Claro. con Chile. Pero- Entonces no existe, Pero- hay que sacarse de la cabeza Pero la- Argentina pesaba en la concepción y en los planes de Brasil y en la Bueno, concepción y pero en los sigue planes de pesando. Chile. No, en absoluto. sigue pesando.
No, contra tus temores que vos manifestaste la semana pasada. Sí. Manifestaste que temías que Bolsonaro representara. Lo llamó, que Bolsonaro le diera lo la llamó al espalda a la presidente. Argentina. Pero no solo eso, hizo declaraciones. Bolsonaro en donde- que ya funciona como un presidente Claro. electo, ¿se dio Sí, cuenta, no? prácticamente. Pero hizo declaraciones manifestando que Argentina es el socio predilecto de Brasil. Claro. Lo dijo exactamente. Lo dijo él. Y me parece que no es tan estúpido como algunos creen este señor. No, Creo que lo Bolsonaro. subestiman claro, como no, subestimaron claro. a otros también. Claro. No subestimo, no. Claro, es un hombre que viene, como vos dijiste la semana pasada, viene de La Escuela ese Superior de Guerra claro, de ese centro de Itamaraty, pensamiento estratégico sí, sí. que es Claro, sí, la sin Escuela duda. de Guerra del Brasil. Sí, sí, Entonces, tan estúpido como algunos creen, más allá de sus declaraciones. Porque no es estúpido, es que dice eso. Claro. Lo dice porque no es estúpido. Claro, porque estás marcando que no va a destruir el Mercosur, al contrario, lo va a consolidar y sobre todo la alianza con Brasil. Lo que ha dicho es algo que que me parece muy bien, que yo también comparto. Dijo, el Mercosur no puede manejarse ideológicamente. Y es verdad. Es ¿Por una qué tiene alianza que ser aduanera. ideológico? Claro, Es tiene- una alianza aduanera. No es, claro, tiene que ser algo más que una alianza aduanera, Sí. pero lo que no puede ser es una alianza ideológica. Las alianzas ideológicas no funcionan, y ya Perón lo decía eso. Decía, nosotros no tenemos que buscar la unidad a través de comulgar ideológicamente, sino que tenemos que buscar la unidad a través de los intereses. Comparto, sí, Sí, es cierto. es verdad. Bueno, Para cerrar, ¿Cómo vamos estamos? con una frase de Perón, ¿Cómo no? 17 de Sí, octubre. sí. Cuando no sé si estaba terminando el discurso, que pero son un par de frasecitas, van una atrás de la otra. Dije que había llegado la hora del consejo, y recuerden, trabajadores, únanse y sean más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse nuestra hermosa patria, en la unidad de todos los argentinos. 17 de octubre. Muy Discurso bien. fundacional, unidad de los argentinos. Último discurso de Perón, unidad de los argentinos. Creo que hay una consecuencia, Siempre. más allá de que alguna vez haya sido un factor de división Perón en algún momento, sobre todo al fin de su segunda presidencia, pero lo cierto es que siempre tuvo en la mira la unidad nacional, y sin unidad la verdad que no vamos a ir a ningún país lado. va a ningún lado. No Exacto. vamos a ninguna parte. Y yo reitero que me parece interesante no seguir hablando del Día de la Lealtad y sí hablar del Día Fundacional de la Revolución del Peronismo. Bueno, eso es tu ¿No? opinión, pero Sí. ¿cómo vas a hacer para cambiar Claro. ¿Cómo haces para que Difícil, la Bernardo, comparsita no se difícil, llame más la claro. comparsita Muy y pase a difícil. llamarse, no sé, el tango, no sé Bueno, qué? nos No se vamos. puede. Chao, buenas noches. Chao, Nos hasta vemos. luego. Cuídense. No sé. duro con él.